Los días 28 y 29 de septiembre del 2009, en colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad, CSIS, organizó una conferencia de 2 días de duración sobre China. El evento, celebrado según las normas de Chatham House, perseguía 3 objetivos: seguir fomentando una comunidad de interés sobre China en Ottawa, mejorar la comprensión de los participantes sobre la influencia del país en el mundo y explorar algunos de los cursos futuros que la República Popular China puede tomar en los próximos 5 años. Los paneles de expertos se organizaron en torno a 6 módulos temáticos. Los 2 primeros módulos se concentraron en las realidades internas que configuran la agenda política china actual. El tercero revisó la probable postura económica de China después de la crisis financiera mundial del 2008 y 2009 y exploró el potencial de la creciente economía mundial de China. El cuarto módulo examinó las implicaciones para Canadá de la actual posición global de China. Los módulos quinto y sexto situaron a China dentro de un contexto regional más amplio, a través de una revisión de sus dilemas de política exterior más persistentes. Hola, mi nombre es Máximo Martínez y hoy les presento a China y su nuevo lugar en el mundo. Desde que China inició sus reformas económicas a fines de la década del 1970, el mundo ha observado con considerable interés y ha contemplado de manera sofisticada cómo la comunidad internacional podría involucrarse efectivamente con una China en ascenso, una potencia global potencialmente nueva. Las reformas económicas de China tuvieron un alcance más que meramente económico. Marcaron un cambio significativo en las relaciones de China con el resto del mundo, una retirada mesurada del anterior nacionalismo antiimperialista de Mao Zedong, que vio a China aislada de la comunidad internacional. La escala de China, su enorme tamaño en todos los aspectos significativos, ha justificado muchos análisis entre expertos y formuladores de políticas y ha alimentado debates en los medios populares y en las conversaciones cotidianas. De hecho, el ascenso aparentemente irreversible de China y su integración a la comunidad global han provocado muchas especulaciones de expertos sobre la naturaleza de este ascenso y sus implicaciones. Muchos han entendido que el ascenso de China equivale a una amenaza emergente de China, un reflejo de teorías realistas de transición de poder. Como tal, las políticas exteriores con respecto a China han tendido a vacilar entre la ambigüedad estratégica y el compromiso estratégico. Sin embargo, en esencia, tales políticas subrayan una incertidumbre general sobre el ascenso de China y lo que significa. La actual crisis económica mundial, en cierto modo, ha aportado mayor claridad a la cuestión de China y al impacto de su ascenso. A pesar de las opciones encontradas sobre la capacidad de China para mantener su extraordinaria trayectoria de crecimiento después de la crisis, la actual crisis económica mundial ha revelado una economía estadounidense debilitada, una economía china comparativamente robusta, incrustada en una región asiática de rápida recuperación, así como un imperativo para un mayor liderazgo chino en los asuntos globales, incluido el liderazgo de materia de gobernanza en el medio ambiente, las finanzas globales, el comercio, la seguridad y la diplomacia. Las conversaciones sobre un G2 no pueden descartarse fácilmente. Por lo tanto, la crisis ha demostrado ser un momento importante en los asuntos globales, un signo de exclamación analítico del ascenso más prolongado del desarrollo de China. Proporciona una idea más clara de lo que se sabe sobre China, pero también de lo que aún se desconoce sobre su surgimiento y por qué este último y sus implicaciones siguen ensombrecidos por la incertidumbre. Los observadores y comentaristas saben con certeza que China ha llegado. Su ascenso se ha visto facilitado por un extraordinario crecimiento económico agregado y una tasa de crecimiento proyectada a mediano plazo que superará a gran parte del mundo industrial. Sin embargo, el ascenso de China, como se mencionó anteriormente,
implica algo más que crecimiento económico. A partir de los debates de expertos en la conferencia de CSIS, es posible identificar con mayor certeza 3 características adicionales de la trayectoria de China. En primer lugar, el crecimiento económico rápido y sostenido de China durante las últimas décadas le ha otorgado una mayor reserva de poder económico en el sistema global. Su escala es una tremenda ventaja comparativa, mano de obra más barata, aunque cada vez más calificada, capacidad financiera y la promesa de un enorme mercado interno. La capacidad fiscal y las reservas de divisas de China también son una enorme fuente de influencia en la gobernanza monetaria global. Incluso si los líderes chinos consideran que las tenencias excesivas de dólares estadounidenses son una limitación y que la falta de convertibilidad del renminbi limita una posición financiera global china más agresiva. No obstante, la llegada de China, al menos económicamente, significa que el país disfruta de una mayor economía en la economía internacional y de una gama más amplia de instrumentos de política económica disponibles para los responsables políticos chinos. En segundo lugar, el compromiso de China con el sistema internacional es verdaderamente global. La gestión geoestratégica de China de las relaciones con Estados Unidos, la UE, India, el resto del sur global y sus vecinos de Asia se ha vuelto más compleja y requiere una mayor sofisticación diplomática. Las complejidades de las relaciones exteriores de China tienen su origen en la forma en que se relaciona con distintas partes del mundo de manera diferente, ya sea gestionando su dependencia energética a través de la diplomacia petrolera con Rusia, América Latina y Eurasia, involucrando estratégicamente la diplomacia de ayuda con partes del mundo de menos desarrollo o desafiando el status quo dentro de organizaciones internacionales como las instituciones de las Naciones Unidas que gobiernan la seguridad global, el comercio y el medio ambiente. A pesar de tener que gestionar sus relaciones geoestratégicas globales de formas variadas y complejas, dependiendo de la región o el país, China mantiene consistentemente e invariablemente un compromiso de principios con la soberanía y la integridad territorial. China piensa en Taiwán, Tíbet, Xinjiang, Hong Kong y Macao de maneras no diferentes. Estas son o deberían ser una parte territorial de una China soberana. Además, la capacidad militar de China está creciendo, aunque todavía muy por debajo de las capacidades militares de los Estados Unidos. También se sabe que, salvo esfuerzos concertados en la diplomacia pública global, China todavía proyecta mal su poder blando en Occidente e incluso entre sus vecinos asiáticos. En tercer lugar, es muy poco probable que China se democratice en corto plazo. Ahora es bien sabido que, con el rápido crecimiento económico y desarrollo político de China, han surgido movimientos de protesta en sus campos y ciudades. Los objetivos de tales protestas son variados, al igual que el impacto de dichos movimientos en la política y la economía. La respuesta del Estado de los movimientos de protesta también es variada. En otras palabras, la sociedad civil en China sigue siendo incipiente y organizativamente dispar, debilitando lo que algunos podrían esperar que sean las semillas del cambio democrático. Sin embargo, aunque la democracia liberal tal vez no llegue pronto a China, los observadores ahora tienen una idea mucho mejor del pluralismo social, económico y político dentro de China. El Partido Comunista Chino y el aparato estatal no son entidades monolíticas. La formulación de políticas implica consultas importantes, particularmente con comunidades de expertos y organizaciones no gubernamentales. El Estado toma en serio el aporte de la sociedad, aunque solo sea para garantizar la legitimidad no democrática del régimen. Y las élites dentro del Partido Comunista apenas están unificadas entre sí, con facciones discernibles que compiten, negocian, se acomodan y llegan a acuerdos entre sí de manera bastante abierta. Lo que sigue siendo desconocido es que, si bien es cierto que China se ha convertido en un actor importante en los asuntos globales, aún no está claro hacia dónde se dirige exactamente China.
Esta incertidumbre se ejemplifica en análisis de expertos predominantes sobre la recuperación de China después de la crisis económica. Por un lado, hay quienes creen que las autoridades chinas han implementado políticas económicas sólidas para garantizar el crecimiento continuo del país a largo plazo. El equilibrio macroeconómico, un enfoque estratégico hacia la privatización, una buena gestión fiscal y monetaria de esfuerzos políticos para permitir que las empresas capturen un espectro más amplio de valor económico agregado, incluidas nuevas actividades industriales de alta tecnología, son un buen augurio para la trayectoria de crecimiento de China después de la crisis. Un mayor gasto de política social, especialmente en atención médica, también impulsará la economía de consumo interno de China, ya que la gente tendrá más ingresos disponibles para gastar. Sin embargo, por otro lado, argumentos igualmente convincentes, aunque más críticos, apuntan a un escenario mucho más sombrío para el desarrollo económico de China a largo plazo. Los críticos de las reformas económicas del país cuestionan la exactitud y la confiabilidad de los datos económicos. Además, sostienen que en el horizonte de China se vislumbran graves cuellos de botella socioeconómica, en particular niveles crecientes de desigualdad, desequilibrios regionales, una crisis de mano de obra migrante, salarios crecientes, una degradación ambiental extraordinaria, corrupción local y la ausencia de controles y equilibrios institucionales. Sigue siendo incierto exactamente qué tipo de papel desempeñará una China envalentonada en la comunidad internacional. Aunque muchos pueden imaginarlo desempeñando un papel más crítico en los asuntos globales, muchos siguen siendo escépticos sobre su disposición y voluntad de ser un líder global. Cuando se trata de cambio climático y gobernanza financiera internacional, por ejemplo, China parece cautelosa. En estas áreas de política, China sigue siendo más un tomador de políticas que un líder de política internacional. Sin embargo, el fortalecimiento militar de China y especialmente sus esfuerzos por desarrollar su propia armada de alta mar se considera un desafío para los Estados Unidos en términos de dominio de la seguridad regional. La incertidumbre que rodea la gran estrategia de China en los asuntos globales es particularmente significativa en la configuración de sus relaciones con los Estados Unidos. De hecho, sigue habiendo mucha incertidumbre en cuanto al tipo de orden mundial que China imagina para el futuro. La tesis de la amenaza de China, por ejemplo, ve claramente el ascenso de China como la base de la transición de poder, la transición de un orden global dominado por una potencia unipolar. A modo de conclusión, puede señalarse que el doble objetivo de China de mantener el crecimiento económico y asegurar la estabilidad interna es el principal determinante de su comportamiento exterior. La política exterior y de seguridad de la República Popular de China busca ante todo reducir su vulnerabilidad a las posibles amenazas externas, al mismo tiempo que desarrolla su influencia y autonomía estratégica, con el fin último de lograr reemergencia como gran potencia. ¿Qué significa ser una potencia en el siglo XXI? Es, sin embargo, un debate interno que los líderes chinos aún no han cerrado. Estas fueron meramente especulaciones globales sobre China y su nuevo lugar en el mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que China realmente llega a convertirse en una gran potencia? Déjamelo saber en tus comentarios, pero ante todo, no olvides de suscribirte, darle like y compartir este video para que no te pierdas el próximo.